noches, estamos en su programa Navegando con los Locos, dándole continuidad al tema psicoanálisis y ciencia. Estamos con Andrea Pozos, psicoanalista, también con Daniel González, psicoanalista. Y bueno, pues están en pro del psicoanálisis, ¿no? Su enfoque teórico de psicoanálisis. Y pues estamos aquí conversando, el tema ya lo dije, introduciendo inmediatamente al programa. La primera pregunta tendría que ver con Zizek, este narrador vigente del psicoanálisis, ¿no? Le preguntan una vez a Zizek, le dicen, Jürgen Habermas propone una drástica autolimitación de la investigación científica para no destruir al ser humano. Es decir, Jürgen Habermas, lo que entiendo, propone en extensión es limitar estos experimentos sobre genética, sobre este tipo de cuestiones que ya desbordan la ética, ¿no? Lo que Zizek responde es, ¿y esto cómo se hace? Es imposible. Si pueden manipular los genes, se pueden manipular muchas cosas. Los chinos están ya experimentando el control remoto del cerebro. Esto espanta mucho a la gente religiosa. Le pregunté el otro día a unos obispos en una mesa de debate por qué estaban en contra de la experimentación farmacológica en el cerebro. Los obispos son secretamente materialistas y temen que en realidad solo seamos nuestro cerebro. Lo que se refiere, sí se cae evidentemente, es a este diálogo que ya hasta inclusive Dostoyevsky anticipaba, sobre el naturalismo y las implicaciones en un último debate con la religión, ¿no? Y bueno, prosigue Zizek, un obispo listo contestó, el cerebro es un televisor y el alma un decodificador, necesarios son el uno al otro. Argumento inteligente pero falso, nos dice Zizek. Si un fármaco puede hacerte más valiente, más lúcido, más generoso, ¿en qué queda la ética?, nos pregunta Zizek. Significa que solo somos química. Entonces, ¿somos libres? Es la pregunta que nos hace Zizek. Él dice que aún, a pesar de todo esto, cree que sí. Y luego, bloquear la experimentación científica es mantener la ficción de la libertad. Bueno, esto es lo que opina Zizek. ¿Cuál es tu opinión? Empezamos contigo, ¿no, Daniel? Es una entrevista que le hacen en El País, creo, ¿no? Así es. Y creo que así se llama. Si todo está en el cerebro, ¿dónde queda la ética? Me parece bastante interesante en el sentido de que, por ejemplo, ahora vemos la movilización por la despenalización del aborto, y en el que la mayoría o muchas de las posturas te remiten nuevamente a argumentos biologicistas, naturalistas, que son bastante cuestionables. Pero, por ejemplo, a mí me llama la atención que acá en Puebla hay un sector del feminismo que me parece bastante plausible su lucha, pero que algunas trabajan áreas de psicología referidas nuevamente a este biologicismo disfrazado de un avance científico tras la sombra o tras la máscara de lo neuro, y entonces nos remite nuevamente a la idea de la naturaleza, que me parece que ahí habría una contradicción, pero indudablemente me parece que es muy difícil ponerle límites a la investigación científica. Quien diga ya no hay que investigar científicamente, me parece que es un llamado bastante fuerte, pero además quizá peligroso. Habría que definir en qué sentido se hace ese llamado y por qué hasta podría ser un sentido quizá, no sé, prohibitivo. No hay que seguir investigando porque nos desborda. Me parece que el planteamiento que hace Zizek es bastante atinado, en tanto lo que él termina diciendo es que los monjes son esencialmente naturalistas, ni ellos creen en Dios, porque el argumento que daba el monje en la entrevista era que
que finalmente no pasaba nada si si había afecciones en el cerebro, y si se decía, ¿no? Bueno, si afectan el cerebro, nos queda el alma, ¿no? Y el alma nos salva porque puede unirse a Dios. Pero pues obviamente estaba en entredicho en el argumento del monje, y entonces dice, o sea, ni los monjes son creyentes, ellos también están bajo este imperialismo naturalista, biologicista que nos brinda la ciencia, ¿no? Decir que el hombre es resultado de secreciones, de liberación de sustancias, me parece que es bastante político. Además que creo que un punto ciego, citando a don Miguel de Unamuno, la razón se sostiene de la fe, pero ya pocos leen a los filósofos viejitos, porque son obsoletos, pero Miguel de Unamuno en El sentimiento trágico de la vida lo dice con todas sus letras. O sea, para creer eso también es un acto de fe. La otra cita sería el gran Henry Bergson en Espíritu y Materia, que sería dificilísimo. A mí se me hizo un filósofo muy complejo, pero él decía que en Espíritu y Materia que se confunde el espíritu y el alma con el cerebro. Primero, el error positivista, y el segundo es confundir el pensamiento con el cerebro. Una cosa es que sea indispensable uno para el otro, otra cosa es que ya entendamos fisiológicamente al cerebro. Ahí creo que hay un lado ciego. Pero bueno, tu opinión, Andrea, sobre en qué queda la ética. Precisamente en el aspecto de la ética, yo creo que hay que tomar varios puntos, ¿no? Primero, en la época en que estamos, ¿no? Finalmente ha habido un avance, lo mismo se hacía con las inseminaciones artificiales, se penalizaron en algún momento, ahora se aceptan y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Confundimos o se tiende a confundir lo que es la mente con el cerebro. Finalmente el cerebro termina siendo la metabolización de la mente, es lo que piensan los neuros, ¿no? O sea, todo está ahí en sinapsis, interconexiones neuronales, pero hay algo más, ¿no? Entonces, el biologicismo está en su auge. Si, por ejemplo, Freud es netamente biologicista, lo pueden constatar en el tomo 19, edición Amor Ortu, donde define la pulsión como orgánica. Quien da este paso, bueno, retomando ahí el psicoanalista, es Lacan, ¿no? Nos dicen, no hay que confundir, o sea, el error de Freud es confundir lo inerte con lo muerto. Entonces, ¿qué estamos hablando como por la vida? No hay una pelea por la vida, pero ni siquiera tenemos una definición de lo que es la vida. O sea, para hacer vida necesitas proteína, para hacer la proteína necesitas pues el ADN está hecho de proteína, y ¿de dónde sacas la proteína si no es del ADN? Entonces estamos girando en ese círculo vicioso. Si no hay una definición de lo que es la vida, vaya, los cristales no crecen, se reproducen, o sea, parecieran vivos. Y parece que vivimos en el mismo engaño, nuestros sentidos tienden a engañarnos, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿dónde queda la ética? ¿Qué estamos entendiendo por ética en estos tiempos, no? O sea, ¿qué ética? Porque vaya, o sea, no solamente tenemos la ética de Aristóteles, ¿hay más? Yo creo que es atinado, ¿no? O sea, en el cerebro o somos biologicistas, o la despenalización del aborto. Por ejemplo, Lacan, cuando propone al inconsciente como estructura del lenguaje, o sea, muchos son freudolacanianos y dicen, no, si no, allá la materia viva, la pulsión, para hablar de goce, ¿no? Y hacen una mezcolanza, pero no. Lacan, en la carta robada se puede constatar, jamás habla de cuerpo. Sí, hay otra forma de pensar la vida. Claro. Sí, inclusive ya desde de los grandes fenomenólogos había una separación del yo y el lenguaje, ¿no? Y bueno, retomando, yo citaría aquí a los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, de mis libros predilectos, de mi novelista predilecto, el pasaje donde Juan Karamazov se encuentra al diablo, ¿no? Viene muy ad hoc con el tema, y una frase de Dostoyevsky es: lo reaccionario en nuestra época es creer en Dios y yo soy el diablo, expresa el diablo. No es preciso que niegues, sin la negación existiría la crítica. Ahí me comí una coma, es preciso que niegues, sin la negación no existiría la crítica, y sin la crítica, ¿qué sería de ciertos articulistas? La vida entera cantaría una hosana, pero la vida no es esto, y para que exista es preciso que pase por el crisol de la duda, etc. Yo aspiro a desaparecer, pero me dicen, no
es preciso que vivas, porque sin ti nada existiría. Aquí se puso un tanto hegeliano Dostoyevsky. Pero bueno, es interesante plantear cómo, inclusive desde un punto de vista de un novelista, la misma teología necesita de la negación. A mí lo que me preocuparía es por qué la ciencia no tiene un discurso. Sí, sí lo hay, pero no se conoce. Los criterios de falseabilidad, por ejemplo. Por eso la ciencia de Freud no pasa como ciencia, ¿no? O sea, no tiene un criterio de falseabilidad. Es decir, cualquier oposición, te hace falta ir al análisis. Es que no sé qué, la libido, ¿no? O sea, siempre tiene una respuesta. O sea, no es falseable. Yo creo que la ciencia sí tiene un avance, pero no se conoce. O sea, nos pasamos la revolución científica y todo lo creemos claro, también naturalista, ¿no? Ya eso ya. Y además sería, desde el punto de vista, yo creo que sería sobre el concepto universal. Porque hablamos del biologicismo como un concepto universal. No hay lugar a contradicción, insisto. Aquí estamos hablando que el diablo evidentemente está diciendo desde un punto de vista un tanto dialéctico, soy necesario, ¿no? Y si nos vamos a teología cristiana, claro que es necesario. Si no, ¿cómo explicamos el mal? Y la paradoja de Epicuro hubiera destrozado a los grandes lógicos cristianos, ¿no? Pero no fue así. Y bueno, eso fue un paréntesis. Paso a la pregunta 2. Zizek afirma en la misma entrevista sobre psicoanálisis, o no sé si fue la misma o fue alguna otra, ¿no? Pero lo afirma en otra entrevista. No nos sentimos culpables porque las prohibiciones sociales nos impidan gozar. Y esto creo que es revelador. Sino por todo lo contrario, por no ser capaces de seguir la ley que se lanza sobre nosotros con el imperativo de gozar, ¿no? Que supongo se refiere a Kant con Sade de Lacan. Por muy paradójico que pueda parecer, la verdadera función del psicoanálisis, lejos que ser la de permitirnos gozar, es la de no permitirnos hacerlo. Entonces, yo preguntaría, ¿no? ¿Por qué Lacan cambió la frase de Dostoyevsky por la de si Dios ha muerto, todo está permitido? Entonces Lacan nos dice, si Dios ha muerto, todo está prohibido. Yo les preguntaría, ahorita que ya cité justamente al diablo desde los Karamazov, ¿todo está prohibido en función de qué para el psicoanálisis? Yo creo que en función de cómo opera la cadena. Vaya, Lacan sí avanzó bastante en esto, ¿no? Igual cito la carta robada, que es lo que más he estudiado últimamente. Lo prohibido, lo legal, depende de la legalidad de la misma cadena. Entonces yo creo que cuando hablamos si está prohibido o no está prohibido, dependerá de qué lado de la legalidad de la cadena nos apuntemos. Yo creo que la función del psicoanálisis opera ahí sobre las legalidades. Ya, ¿y tu opinión? Por ejemplo, sí sé que en el acoso de las fantasías hace una lectura sobre Kant. Y para él, para Zizek, en su lectura de Kant, se llega a la libertad en función de la ley. Es decir, solo podríamos hablar de la libertad en tanto hay una ley que nos delimita o nos demarca cuáles son las posibilidades de llegar a esa libertad. Si no hay una ley que marque cuáles son los parámetros para poder llegar a esa libertad, entonces todo está prohibido. Es lo que trabaja Lacan en la cadena, ¿no? Nos muestra una cadena de signos más y menos que retoma de Freud y dice, está hecha al azar. Y luego nos muestra que está dirigida por una legalidad. Entonces, esta cadena lo que muestra es lo que se puede, lo que es posible y lo que es imposible. A mí me gustaría quizá más entenderlo bajo el crisol de Kant con Sade, ¿no? Que se me hace una brillante síntesis lacaniana también, porque es, de algún modo, poner el imperativo del goce, sería retomar a Sade, si no queremos entender el goce de eso que empuja, por decirlo de un modo, y por otro lado, que es Kant, que es el imperativo categórico que prohíbe, ¿no? Si lo ponemos en estas antípodas, podríamos decir que el sintagma, que el sujeto lacaniano ahí está,
está atenazado entre un imperativo categórico y algo que lo empuja a desear. Es que lo que opera ahí es la legalidad. O sea, el goce no es algo que empuja. Lo único que nos goza es el otro, el gran otro. Entonces, de la palabra es donde aparece el real, el simbólico, imaginario, no es la carne. Lo que nos da legalidad o no es la palabra. Claro. Bueno, sería también yendo un poco a la palabra, como el significante, sí. Tuvieron sus discrepancias, ¿no? Pero ya decía Jean-Paul Sartre que el infierno son los otros. Con minúscula, no sí, con mayúscula. Pues con mayúscula. Pero bueno, pudiera ser. Por el lado de la otra pregunta que les quería hacer, el psicoanálisis, según Zizek, ¿da entonces un sentido a las prohibiciones de los sujetos? Sí. Es lo que oferta. Más que una cura, es darle un sentido a por qué te prohíbes lo que te prohíbes. Yo creo que oferta las curas. La cura vendría en función de eso, de lo que está prohibido y lo que no está prohibido de acuerdo a la legalidad de la academia. Sí, por ejemplo, un problema de fondo que está en Kant con Sade y quizá a lo largo de la bibliografía lacaniana a partir de la cosa freudiana es quién habla en un análisis. Porque el problema del sujeto para Lacan es ese, es la decisión entre el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación. Para Lacan, el sujeto que habla, o más bien lo que habla en un análisis, es el otro. Como estructura. Como estructura, por supuesto, el gran otro. Un lenguaje del cual es dominado el sujeto. Por supuesto, y entonces el sujeto, a través de esta instancia imaginaria que es el yo, aparece como usado por el lenguaje. Claro. Él cree que habla y se identifica con eso que habla, pero no es él quien habla, sino es hablado a partir de esta estructura que está encadenada, de esta cadena significante. Permite o no permite, da legalidad o no. Aparte, ¿quién goza? Claro. O sea, nosotros creemos que usamos el lenguaje como herramienta. Pero somos utilizados. ¿Quién realmente nos está gozando? Entonces, la propuesta en el psicoanálisis es que el analista pregunte, ¿quién habla? ¿Quién es ese otro que está determinando tus prohibiciones, por ejemplo? Que tú te limites, que siempre te metas la pata. Y entonces, digamos, por ejemplo, esta avanzada argentina, que lo que propone es decir, el psicoanálisis se cura. Por ejemplo, acá en México hay toda una oleada que dice, el psicoanálisis no cura. Entonces, esta avanzada argentina promueve y dice, es que el psicoanálisis sí cura, no al estilo que propone Juan David Nacio, sino en el sentido de que en primera quita el síntoma y el segundo es quitar la neurosis en el sentido de que ese gran otro no te esté gobernando. Pero ahí yo haría un paréntesis, porque si yo creo que hice una lectura de Foucault fue que el Freud, que el tema es el del malestar de la cultura. Es decir, hay un malestar de la cultura que no vamos a alcanzar a soslayar, a esquivar, a evadir, ¿no? Y en esa misma medida, yo sí subrayaría que la cuestión de la cura creo que queda un tanto en tela de juicio. ¿Por qué? Ahorita hablaban de varias condiciones muy posmodernas, y una condición de la posmodernidad es el intento de regulación de todo. De la sexualidad, del lenguaje, de la perversidad sobre todo, y eso es lo irregulable. Caeríamos en las máximas axiomáticas de Freud sobre educar es una tarea imposible. Freud no se refería a la educación lingüística, a la educación tradicional, escolástica, pero se refería a que se quiere educar muchas veces al cuerpo y qué pasa con eso, ¿no? Por ejemplo, Alfredo Eidelstein en un artículo comenta que estos malestares cotidianos, eso no los cura el psicoanálisis. El psicoanálisis curaría quejas o malestares en el sentido de que, por ejemplo, voy a buscar un trabajo y siempre que voy a buscar un trabajo, no sé por qué le termino cayendo mal a mi jefe y me despiden. O por qué si yo quiero tener una novia, cuando tengo novia, pues en mis relaciones termino engañando. Es lo que descubre, por ejemplo, Freud
cuando habla de los sueños traumáticos, ¿no? En el 18, más allá del principio de placer. Desde ahí parte Lacan y lo retoma bien. Lo que es imposible, ¿no? Llega el paciente, dice Alfredo, ¿no? Llega como, es que es imposible que tenga novia, es que es imposible que encuentre trabajo. Eso imposible, algo está mencionando. Pero ¿quién da la legalidad de lo que es posible y lo que no es posible? La misma cadena. Claro, claro, que ahí entraríamos además en una discusión profundísima sobre sociedad. Llegaría además sobre cada sociedad particular, Claro. ¿no? En función de qué se prohíbe. Pues, por ejemplo, él mismo menciona que cada sociedad tiene sus determinados padecimientos. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que se están olvidando. Él pone el ejemplo del duelo, ¿no? La muerte. Y hacíamos, antes de hacer el programa, un comentario interesante sobre interdisciplinariedad en el psicoanálisis, que va con antropología, que va con el materialismo dialéctico y que va con estas otras ciencias posmodernas, porque sí, nadie dice que Marx es ciencia, pero no te hablan de Marx y no leen los libros de Marx. Ese es un tema también, digo, sí. Confunden la aplicación comunista del marxismo en sus dos vertientes con el mismo Marx, ¿no? Sí. Desde ahí ya viene una confusión grave. Pero bueno, si seguimos con la línea del programa, la siguiente pregunta que les haría sería: ¿por qué Lacan entonces, siguiendo este tema de la interdisciplinariedad del psicoanálisis, propone un retorno a Freud considerándolo dentro del panorama filosófico? Diría el mismo Lacan que existen pensadores insuperables. Para él, Platón, Spinoza, Hegel, Marx y Freud. Sí, de hecho, el retorno a Freud se ha entendido como los postfreudianos hicieron lo que quisieron, y lo que Lacan retoma, nos vamos a regresar a los escritos de Freud, ¿no? La cosa yo creo que no, por ahí. Ese retorno a Freud yo creo que está muy mal entendido. Sí, me parece que la apuesta de Lacan es dejar de repetir a Freud a lo menos. Sí. ¿No? En primera. Y por ejemplo, en su crítica esta que hacen más allá del principio de realidad, no solamente tunde a los psicólogos, sino tunde a los psicoanalistas. Digamos, el primer tomo del Escritos es pedrada contra los psicoanalistas, porque en el más estricto sentido cristiano no saben lo que hacen. O sea, no pueden dar cuenta de lo que es un análisis. De hecho, ahorita le preguntas a cualquier psicoanalista aquí en Puebla y te dice, no, es que, ¿para qué quieres entender? Para que sepas que es un análisis, pues ven a mi consultorio, ¿no? Tienes que vivir la experiencia. Freud es experiencial, o sea, tienes que vivir la experiencia. Todo, bueno, al menos más allá del principio del placer, habla totalmente de algo biológico, algo que se ve solamente a través de la experiencia, y Lacan lo que va a hacer es subvertir estos conceptos. Digamos, el retorno a Freud se trata más que nada de eso, de una subversión de los conceptos freudianos. Hablábamos de este mayo del 68, sí, tan polemizado, digamos, algo histórico en Francia, a lo que Lacan siempre les reprochó, así de: es que lo que ustedes cuando hacen la revolución o buscan la revolución, lo que intentan es cambiar de amo. Sí, claro. Y entonces Lacan lo que propone es, lo que se necesita es la subversión, es darle vuelta al asunto, no regresar a donde estábamos. No retornar a Freud. Pero que además ahí, citando al doctor Lacan, hablaría de alguien que conoce profundamente a Hegel, que además pasó por sus seminarios con Koyev y con Koyev. Y lo que él respondió es una respuesta hegeliana. Yo tengo entendido que cuando Hegel ve a Bonaparte hablaba del fin de la historia, y pues de ahí, si uno mete la dialéctica del amo y del esclavo, entiende que evidentemente lo que pasa en una revolución es que se cambia de amo, ¿no? A menos de que sean como Roma, que ahí sí quedamos en palabras mayores. Pero bueno, pasaría yo entonces a la siguiente pregunta, retomando el coloquio de psicoanálisis y ciencia aquí en Navegando con los Locos. La siguiente pregunta sería: ¿el psicoanálisis quiso ser científico hasta que Lacan atentó contra esa aspiración? No, Lacan siguió con la ciencia. De hecho, Freud propone a la ciencia, pero no se hace ciencia por esto, ¿no? Porque es experiencia, o sea, la experiencia nos puede transmitir, es intransmisible. ¿La ciencia de Lacan entonces los matemos?
La ciencia... su afán de matematizar. Yo creo que los matemas concretizan, formalizan al psicoanálisis. Busca enmendar esta ruptura que se da con Freud con las otras ciencias. Se dice, no somos psicología, no. La historia, bueno, la historia pues tampoco. La filosofía, pues más o menos, ¿no? El arte no hace daño. Incluso él, la única cita que tiene sobre matemáticas es para decir que era una forma en la que los obsesivos pasaban el tiempo, ¿no? Lacan lo que hace es querer formalizar el psicoanálisis. ¿Qué hace? Subvierte. De hecho, en la carta robada, que es como la abertura a su obra, lo primero que va a hacer es cambiar la compulsión de repetición por el automatismo de repetición. O sea, ahí vemos que hay un cambio abismal en su teoría. Y lo que hace es empezar a formalizar el psicoanálisis a través de la matemática. ¿Por qué? Porque el álgebra es formal, o sea, inicia con álgebra. Ya después vemos que tiene topología y cosas. Le da una lógica simbólica, ¿no? En donde él ve todos estos cabos sueltos, que no deja de ser una vez más una cuestión interdisciplinaria, insisto. Por Lacan supuesto. lo que busca es eso. Es que ese es el problema, o sea, Lacan ve en el psicoanálisis algo totalmente aislado de todas las ciencias. De psicoanálisis nadie hablaba más que los psicoanalistas. Ya después vendrá Paul Ricoeur, vendrá Foucault a analizar el psicoanálisis, pero no se asumen como psicoanalistas. Y a partir de ahí empieza este diálogo del psicoanálisis. Lo que pretende hacer Lacan es, al formalizar, que sea, para empezar, reconocido como ciencia. ¿Y cómo vas a ser reconocido como ciencia? A partir de este diálogo con los demás. Pero ¿qué necesitas primero? Es darle un corpus lógico y formalizarlo. Pero no al puro estilo positivista, no a este biologicismo rampante que hablábamos hace rato, sino a partir de esta lógica que le da consistencia. Muy interesante. Pues vamos ahorita a una breve pausa para continuar con otras 3 preguntas y pues regresamos con ustedes. Gracias.